camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Por eso me interesa tanto que mi voluntad sea conocida, a fin de que la criatura regrese a su puesto, no más se arrastre con la cabeza, sino que camine con los pies, no forme más mi y su deshonor, sino mi y su honor. Mira, tú misma, le decía Luisa y a nosotras, ¿no da una fea apariencia a las criaturas al verlas caminar con la cabeza por tierra? ¿No te disgusta aún a ti el verlas tan desordenadas? Entonces, es voluntad de Dios que quiere dar el reino de su divino querer, este decreto divino. Eso ya tenemos que tenerlo como conocimiento ya instalado. Sí o sí se va a dar el reino. Si esto no fuera así, iría contra el mismo orden divino que Dios tiene en su obra creadora, que con suma sabiduría obviamente creó al hombre para que viviese de lo de Dios y morase en su reino, y Dios y la criatura sea la morada de Dios. Pero como el hombre se sale, como dije, como el pecado, formó el desorden en la obra creadora. Entonces el Señor sigue diciendo, hay un escrito que dice que pasarán los siglos y los siglos, y pueden pasar más siglos, pero estos decretos no van a cambiar, sí o sí se va a dar, porque su única finalidad e interés especial que tiene en esta su obra creadora, que sea restaurada y reordenada tal como salió de sus manos creadoras. Cuando Dios hizo la creación y puso al hombre, el hombre estaba dentro de ese orden perfecto, hasta la entrada del pecado. Eso quiere, que regrese esta creación al principio, al origen, al inicio. Entonces, vamos a recordar así rapidito. Creo que para nosotros nos va a ser bastante fácil recordar esto. ¿Qué sucedió en el fiat de la creación? Vamos a ver qué pasan en los 3 fiats para llegar hasta el Padre Nuestro, ¿ya? ¿Qué sucedió en el fiat de la creación? Entonces, vamos a repasar estos eventos que sucedieron en cada una de las 3 obras. ¿Cuáles fueron las 3 obras de la Santísima Trinidad? El fiat de la creación, de la redención y de la santificación. Vamos a repasar un poco el fiat de la creación. ¿Qué pasó en el fiat de la creación? El fiat de la creación, ¿a qué persona de la Trinidad se le corresponde? Al Padre. Perfecto, es a Dios Padre. Entonces, Dios Padre, ¿qué hizo? Hizo la creación con todos los elementos perfectos, el sol, la luna, las estrellas, el mar, el viento, el aire, todo estaba en armonía, lo que hemos dicho. Todo estaba perfecto en armonía. ¿Y la obra maestra qué fue? El hombre. Del hombre. El hombre vivía en la santidad de santidades, acordémonos de eso. Nunca el hombre al principio, al inicio, en el origen, él vivía en la santidad de santidades. El hombre no nació con pecado, el hombre no necesitaba los sacramentos, no había enfermedad, no había muerte, no había dolor. El hombre vivía en la santidad de santidades, santidad divina tenía el hombre. Hasta que vino, ¿qué? El pecado, la caída. Pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Pecado de voluntad, el hombre pecó. ¿Qué pasó ahí a continuación? Vino la expulsión. Dios expulsa al hombre del Edén, pero no solo lo expulsa del Edén terrenal, ¿de dónde más lo expulsó? De la parte divina. Claro, él vivía en una unidad, en una inseparabilidad, pero si acá lo expulsa del Edén, también el hombre, miren acá la imagen del hombre, sale de aquí. Pierde la santidad de santidades, perdió todo el don del divino querer, ya no tenía el don de la voluntad. De una luz que tenía se volvió en la oscuridad. ¿Y qué entró? El pecado. Y con el pecado se introdujo ¿qué? La muerte. Y no solo la muerte, se introdujo la muerte, se introdujo ¿qué más? La enfermedad, el dolor, las miserias, todos los sufrimientos que el hombre padece hasta el día de hoy. Pero ¿qué fue el amor excesivo de Dios? ¿Qué pasó aquí? En el momento de la expulsión, con todas estas miserias y debilidades del hombre, Dios ante esto hace una promesa que los teólogos en la iglesia lo conocen como el protoevangelio. La promesa que iba a venir, ¿quién? El Redentor. El Mesías.
el Redentor. ¿Para qué? Para poder ordenarnos de todo esto habiendo caído en el pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que significó esta caída de Adán, lo terrible que significó. Miren lo que dice el Señor, el momento terrible de la caída de Adán, o sea, del pecado. Hija mía, dice, cierto que fue terrible el momento de la caída de Adán. En cuanto rechazó el querer divino para hacer el suyo, o sea, rechacé la voluntad de Dios y comenzó a hacer la voluntad el hombre por su libre albedrío, nuestro fiat estaba en acto de retirarse del cielo, o sea, ya ahí iba a terminar, del sol de la creación para resolverlo en la nada. Si no hubiera sido por el Hijo, por la segunda persona de la Trinidad, que se ofreció voluntariamente por los méritos previstos de la redención que iba a sufrir para volver a interrelacionar esas relaciones que habían entre el hombre y Dios, porque ahí hasta el momento de la caída se habían roto, todo se hubiera ido a la ruina. Y retirándose nuestra divina voluntad, todas las cosas creadas hubieran perdido la vida. O sea, en otras palabras, ahí ya hubiera terminado todo, ¿no? Pero presentándose el Hijo ante la divinidad y haciendo presentes sus méritos previstos, todas las causas mantuvieron su puesto. Esperando a mi humanidad, eso dice Jesús, para hacerle el don legítimo que merecía. Tan es verdad que se hizo solemne, escuchen bien, se hizo solemne promesa al hombre después de su caída, o sea, en el momento que salía, que iba a descender el futuro Redentor para salvarlo, a fin de que rogara y se dispusiera a recibirlo. Lean bien lo que estamos diciendo aquí. Aquí el Señor Jesús aclara de que, a pesar de la expulsión, les dio la promesa de que iba a venir el Redentor a salvarlos, pero el hombre tenía que rogar y disponerse para recibir a este Mesías. Entonces, si no hubiera sido por mi humanidad, dice Jesús, para el hombre todo estaba perdido. Por eso, dice el Señor, el no hacer mi divina voluntad encierra todos los males, pierde todos los derechos del cielo y de la tierra, y el hacerla, por el contrario, adquiere todos los bienes y todos los derechos, no solo humanos, sino también los divinos. Entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Sí. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la condición, entonces, para que venga el Redentor? En la promesa que hizo Dios al hombre cuando salió del Edén, ¿cuál fue la condición que puso al hombre para la venida del Redentor? Si hemos estado atentas. Que se rogara Correcto, y se dispusiera. Correcto. Y estuviéramos dispuestos. La condición fue de que el hombre ¿qué? Rogara y estuviera dispuesto. Entonces, comencemos a fijar que hay una condición para las venidas de las obras. Entonces, así todo el pueblo del Antiguo Testamento rogó por la venida del Mesías. ¿Y quién completó lo que faltó para la venida del Mesías? La Virgen María, correcto. La Virgen María completó todo lo que le puede pasar. Ahora, hemos visto el fiat de la creación. Ahora, vamos a repasar qué pasó ahora en el fiat de la redención, ya cuando vino Jesús. Vamos a repasar qué pasó en este fiat, ¿ya? ¿A quién se le atribuye el fiat de la redención? ¿A qué persona? Al Hijo. Al Hijo. Entonces, cuando vino Dios Hijo aquí, ¿Él vino y Él trajo el reino y se instaló el reino? No. No, correcto. ¿Pero qué hizo? Correcto, dejó base, solo dejó la semilla. Esa charla que tuvimos de las semillas del reino es muy importante tenerla clara. Él solamente sembró las semillas, dejó todas las semillas para que fructificara en siglos posteriores, ¿no? El reino. Entonces, Él sembró las semillas y se dedicó a la obra de la redención. Esta obra se dio con el inicio del decreto de la encarnación, de la anunciación, la encarnación, el nacimiento del niño Jesús. Después, ¿cuántos años duró su vida oculta? 30 años. Su vida pública, 3 años. Y termina estos 33 años con la pasión, muerte y resurrección. Pero aquí hay algo importantísimo. Jesús, antes de su partir, antes de subir al cielo en su ascensión, también hace una gran promesa al hombre. Así como Dios Padre nos promete la venida del Redentor, Dios Hijo también hizo una gran promesa al hombre. ¿Cuál fue esa promesa?
la Que promesa va a de venir el del Espíritu reino Santo. de la divina voluntad. Entonces, cuando Dios hace las obras grandes, siempre concentra todo en una persona, siempre. Esto pasó en el Fía de la Redención, por ejemplo. Todo lo concentró ¿en quién? En la Virgen María. Por eso ahora conocemos a la Virgen María como corredentora de Jesús. Todo lo concentró ella para que al fin todo el bien de esta obra de la redención pudiera ella transmitirlo después. Por eso es que la Virgen se queda, Jesús se va y se funda la iglesia y los apóstoles tuvieron pues los primeros inicios de la iglesia primitiva, ¿no? Pero ¿quién estaba a la cabeza de todo esto? Estaba la María. Virgen María. Entonces, esta es la costumbre que siempre tiene Dios, concentra toda. Por ejemplo, la obra de la redención era grandísima, incalculablemente creada, o sea, una mente humana no puede concentrar todo esto que tenía esta obra. Entonces tenía que concentrar todo en la Virgen y hasta sí mismo, y esto fue la madre, para hacer que todos pudiéramos encontrar estos bienes que queríamos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la condición ahora, al igual que en la redención? ¿Qué tiene que hacer el hombre para la venida del reino de la divina voluntad? Igual tenemos que Rogar. el hombre tiene que rogar pidiendo la venida. Y una de las formas de ruego es ¿con qué? Con el Padre Nuestro. Entonces vamos entendiendo por qué es tan importante el Padre Nuestro. ¿Qué importancia tiene en mi vida, en tu vida? ¿Por qué ahora, a partir de ahora, tenemos que tener conciencia de cada vez que recemos el Padre Nuestro? No es cualquier oración, es todo, como dice el título, es un esquema de vida para nosotras que nos lleva en este camino, en el camino de la divina voluntad. Entonces, ya tenemos acá, ya sabemos. Entonces, vamos a ver cuál es esa promesa grande que hizo Jesús en el Padre Nuestro. Miren lo que nos dice, ¿ya? El Señor. Nos dice así, vamos a leer juntas esta promesa. Dice, hija mía, en cuanto Adán pecó, le hizo la promesa del futuro Redentor, ¿correcto? Eso ya lo hemos visto. Pasaron los siglos, la promesa se cumplió y las generaciones y todos tuvimos el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, ya estaba formada la obra, antes de partir al cielo hice otra promesa más solemne, más todavía, la del reino de mi voluntad, y esta la hice en el Padre Nuestro. Entonces, primer conocimiento que tenemos que tener, cada vez que recemos el Padre Nuestro, sabemos que es una promesa que Dios ha dado a la criatura de que va a venir el reino a tu vida y a mi vida. Pero ¿va a depender de Dios que venga el reino de a mi vida o a tu vida? No, ya es ya depende de cada quien. Ahí tengo una promesa. Yo voy a cumplir la promesa. Recordemos la charla pasada y hablamos que cada una de nosotras somos una casita de Nazaret. Él viene a reinar individualmente en cada alma. Y hay una promesa, pero para que Dios cumpla su promesa, yo tengo que responder a esa promesa. Y dice, y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino. Pero miren lo que hizo Jesús, que es la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza, o sea, Él mismo fue el primero que oró, que rezó esta plegaria. ¿Para qué? Porque Él sabía que esa era la voluntad también de su Padre. Y entonces Él sabía que si Él rogaba, su Padre no le iba a negar nada. Mucho más dice que con su misma voluntad yo rogaba porque estaba fundido en la voluntad de Dios y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. O sea, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, sabemos que es una promesa que Jesús quiere, pero también el Padre lo quiere. Entonces, ahí estamos haciendo una oración querida por ambos, por Dios Padre y por Dios Hijo. La quieren.
Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, después de haberla rezado ante su Padre, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles a fin de que le enseñaran a todo el mundo. Entonces, ¿es cualquier oración el Padre Nuestro? No, es todo un programa de vida que tenemos. Lleva una promesa implícita. Ahí adentro, está ahí. Ya depende de mi deseo, de mi disposición y de todo lo que yo tenga como correspondencia y facilidades que le debo dar al trabajo que Dios hace cada día en mi alma. Como sabemos, muchas veces el Señor nos va a llevar por caminos un poco difíciles, un poco duros, nos va a desapegar de cosas, porque tiene que tener un terreno propicio para que esa semilla produzca y dé vida. Ahora, ¿qué está sucediendo entonces ahora en el FIA de la santificación o en el FIA o en la obra de la santificación? Ya hemos analizado la obra de la creación, hemos analizado la obra de la redención. Ahora, ¿qué está pasando en el FIA de la santificación? Está actualmente este FIA de la santificación es nuestra generación. Es tu generación y mi generación. Esto es lo que está pasando en este momento. Pero vamos a darle un esquema para poder entender. Entonces, veamos este movimiento que se está dando en el FIA de la santificación. ¿A quién se le atribuye? ¿Qué persona de la Santísima Trinidad? Al Espíritu Santo. Entonces, si en el FIA de la redención Jesús dejó las bases, el germen, las semillas para que se diera la divina voluntad, el reino de la divina voluntad, ¿qué está pasando aquí en el FIA de la santificación? Estás germinando. Entonces Jesús ya ha venido en el FIA de la santificación, que viene a restaurar el reino, ya en alma, a darse de nuevo el reino, porque ya dejó las semillas en la redención, pero ahora en el FIA de la santificación con el Paráclito ya viene a restaurar el reino, volver a darnos el reino, lo que quedó suspendido por el pecado. Y esto lo hizo a través de ¿quién? ¿Y esto lo ha hecho a través de quién? De la Virgen María. Acordémonos que el Señor, como les dije hace un momento, cuando hace obras grandes que involucra a toda la humanidad, siempre concentra en una persona todos los bienes. En la redención lo concentró ¿en quién? En la Virgen María. En la Virgen María. Y en la santificación, ¿en quién concentra todo este bien? En Luisa. Entonces, en Luisa concentra toda este bien de la obra de la santificación. ¿Por medio de qué? ¿Cómo nos enteramos de esta obra? ¿Por medio de qué? Del libro del cielo, de los escritos. Todo esto tiene el sentido. Entonces, ¿hasta aquí estamos entendiendo? Sí. Concentra todo el reino, todo el bien en Luisa Picarreta, pero a Luisa la hizo vivir, o sea, Luisa la llevó al principio, la tuvo que trabajar al principio para que ella pudiera concentrar todo el bien que tiene la obra de la santificación. O sea, Luisa debía de vivir en las santidades como vivió Adán y Eva antes de ¿qué? De la caída. Entonces, ¿qué pasa con el libro del cielo? El libro del cielo, los 36 volúmenes, contienen toda esta revelación que nos va a llevar justamente a ese nivel que quiere Dios, al principio, regresar al origen, poder llegar casi a estar en ese estado de santidad como estaba Adán y Eva antes de la caída. Pero ¿cuál era la condición que hemos dicho? Que tenemos que rogar, tenemos que pedirlo. Entonces, ¿quién lo pide? La iglesia ruega la venida del reino. Todo el tiempo ruega la iglesia. ¿A través de qué? Del Padre Nuestro. Nosotros nos hemos dado cuenta. En todas las Eucaristías, ¿qué rezamos? El Padre Nuestro. Estamos pidiendo la venida del Rey. Yo no les voy a explicar
la parte de las estrofas que conforman el Padre Nuestro, etcétera, etcétera, porque eso está en el video que les pasé de la hermana Belén y está muy bien explicadito ahí. Solamente, como les decía, estoy explicando el contexto de la necesidad para que tengamos este conocimiento de esta importancia de esta oración. Entonces, ¿por qué es tan importante? Solamente voy a tocarles algo para recordarles del Padre Nuestro. Cuando Jesús, cuando la divinidad escucha el Padre Nuestro, es la misma divinidad, es Jesús que se escucha a sí mismo. Ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces hemos rezado el Padre Nuestro antes de conocer las verdades del reino. Rezábamos el Padre Nuestro sin saber ni lo que pedíamos. Pero a pesar de eso, el Señor se escuchaba a Él mismo, se escucha a Él mismo, pidiéndole esto. ¿Por qué? Porque todas las obras que ha hecho la divinidad tienen que cumplir un número de actos necesarios para que se dé. Entonces lo que necesita Dios aquí es que la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de criaturas pidan, rueguen la venida del reino. Entonces, una de las formas es a través de la iglesia, todos los días, con las misas diarias, con las oraciones, nosotros también con nuestros rosarios, estamos pidiendo la venida del reino. ¿Cómo lo pedimos? En la Eucaristía, con nuestros rosarios, con nuestros giros, estamos pidiendo siempre la venida del reino, todo el tiempo. Pero esta venida del reino, ¿yo puedo tenerla antes, avanzar en eso? Sí. Yo puedo llegar a tener la venida del reino con esto que estamos haciendo, con el estudio de los volúmenes, con el conocimiento que estamos haciendo, con la participación que tenemos en estos cenáculos, en estos talleres, pero sobre todo está con el deseo y la disposición que cada una tenga en esa relación interpersonal con Dios, en esa relación personal. ¿Y esto es a través de qué? Del libro del cielo. O sea, la idea no es que nos quedemos solamente con la charla de ahora y otra vez nos volvemos a encontrar el siguiente lunes y yo durante la semana no hice nada. Estamos perdiendo un tiempo precioso, de verdad precioso. ¿Por qué? Porque esa relación de conocer cómo me habla Dios, cómo respondo yo a Dios y cómo me voy dando cuenta que Dios está actuando y está trabajando en el terreno de mi alma, solo me va a dar el conocimiento día a día de estas verdades. Entonces comenzar a leer los escritos en orden, yo ya les dije, desde el primer día, o sea, todos los días leer, aunque sea un solo escrito, son 36 volúmenes, es un montón de conocimiento. Entonces, si yo voy a hacer solamente lo que estamos haciendo muchas veces, y solo se los decimos por experiencia, porque nosotros por experiencia también hemos pasado lo mismo. Yo siempre digo, si alguien me hubiera dicho todo esto al principio de mi camino, uno no pierde tanto tiempo. Si alguien me dice, oye, necesitas estar en una interrelación personal con Dios a través de la lectura diaria, responsable, de esa responsabilidad que yo deba tener con Dios, porque aquí no es que nos hacen, o sea, a mí no me dan nada, y entre nosotras tampoco, o sea, mi compromiso no es ni conmigo ni con la hermana Belén, el compromiso es ya directamente con Dios. Entonces, si yo quiero responder a Dios y quiero tener este don del divino querer y quiero que realmente se dé el reino en mi vida, tengo que poner de mi parte mi deseo, mi disposición y muchas cosas más. Y dejar a trabajar al Señor en mi vida tal cual me la presenta, porque todas tenemos un plan de vida. En algún momento ya lo vamos a ver. El plan de vida que tiene es una hoja de vida que Dios ha establecido para cada quien. Entonces, si yo día a día comienzo con mi lectura de los escritos, etcétera, va a pasar que ya va a llegar un momento en que yo voy a comenzar a vivir en la tierra más como se vive en el cielo. Esa es la única forma que vamos a poder hacer. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que la infelicidad del hombre es un desorden para la creación. El hombre, mientras no llegue eso al principio, mientras el hombre no vuelva a su origen inicial, siempre va a ser el hombre el que va a desordenar la obra de la creación. Con estos escritos, con esta revelación, con estos talleres, con estas lecturas ordenadas y con compromiso,
El Señor nos va a llevar al principio, a antes que Adán y Eva pecara. Entonces, ¿qué pasa? La divinidad reclama sus derechos en su obra creadora. Él quiere que el hombre regrese como salió de sus manos antes del pecado. Eso es lo que quiere Dios Padre. Entonces, para que se dé la promesa de la venida del reino, quiere que tú y yo roguemos. ¿Por qué tenemos que rogar? ¿Por qué tenemos que pedir? Porque es importante cuando pedimos eso. Porque con el rogar nosotros vamos conociendo el don que se nos quiere dar. Con el rogar vamos a salvaguardarlo. Con el rogar vamos a suspirar por este gran regalo que nos quiere hacer. El hacerlo tú y yo, es decir, el estar pidiendo constantemente la venida del reino, ¿qué más nos va a dar? Nos va a dar algo grande, nos va a dar a adquirir un derecho sobre el corazón paterno. O sea, si tú vas donde tu padre y le comienzas a pedir, ya tiene un derecho el padre de darte por la filiación. Él es tu padre, tú eres el hijo. Y ese derecho va a hacer que Dios Padre nos dé lo que les estamos pidiendo. Entonces, cuando comenzamos a pedir el reino, nos vamos a disponer a lo que se obtiene con el rogar, que es el don de su divina voluntad. Lo vamos a apreciar, lo vamos a custodiar, lo vamos a estimar y lo más importante, lo vamos a amar. Vamos a amar lo que pedimos. Entonces, como este bien que quiere darnos Dios en la obra de la santificación es el reino y no es solo individual, sino a toda la humanidad. Por eso es que nosotros cuando pedimos por el reino, no solamente lo pedimos en forma individual, sino pedimos por todo y por todos, a fin de que también todas las criaturas puedan llegar a tener este mismo derecho. Ya dependerá de las disposiciones de cada quien para recibirlo. Entonces, vamos a leer la grandeza que encierra este pedir la venida constante del reino. Nos dice, ¿quién es aquella criatura, no? O sea, hasta antes de conocer a la divina voluntad, nosotros pedíamos en el modo redención, en el fiat de la redención, pedíamos por la gloria de Dios, pedíamos por la salvación de las almas, hacíamos reparaciones, etc. Pero nunca hemos pedido la venida del reino, porque no lo conocíamos, obviamente. Entonces, eso de pedir por la venida, eso de pedir por las almas, hacer reparación por los pecados, las vigilias, todo, corresponden a las obras externas de la divinidad. Pero cuando nosotros, a partir del conocimiento de la divina voluntad, hemos comenzado a pedir por el reino de Dios, ya nos hemos introducido en el interior de Dios, porque la pedida del reino son las obras internas de Dios, son los actos más íntimos de Dios. Es una cosa impresionante, porque pertenece a la obra interna de Dios, como dice el escrito. Es el acto operante más íntimo de Dios que Él hace y trabaja en tu alma. Como que cuando nosotros comenzamos a pedir el reino, comenzamos a conocer este don, amarlo, estimarlo, apreciarlo, ¿qué sucede? Va a comenzarse a dar la destrucción del pecado, el cual al ser destruido en mi alma, en tu alma, ya hace que el alma comience a volver al estado casi original antes del pecado. Y no solamente es que destruye el pecado para darnos la salvación, para liberarnos de los males espirituales y corporales que tenemos, sino a su vez es darnos de nuevo esa santidad divina que el hombre perdió por el pecado. Entonces, pedir constantemente la venida del reino, como dice, es cada vez que nosotros pedimos el reino, en nuestros giros, en nuestras oraciones, rezando un rosario del Padre Nuestro, Dios Padre, etcétera, etcétera, llevamos la tierra al cielo para hacer descender el cielo a la tierra. Y como nos dice el escrito, este es el acto más grande, más perfecto, más santo que la criatura puede hacer. Es por eso que cada vez que tú y yo pedimos por la venida del reino, nuestra petición llega al cielo como eco
¿Y qué pasa en el cielo? Es bien bonito lo que nos dice un escrito, lo que pasa en el cielo. Cuando el cielo escucha que tú y yo estamos pidiendo el reino de una manera muy sencilla, como eco corresponde, todo el cielo nos responde, nos corresponde. Nos responde los bienaventurados, la Virgen, los ángeles, responden a nuestro eco diciendo junto con nosotros que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Cuando nosotros decimos en latín, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, igualmente cada vez que decimos eso, el cielo está como eco repitiendo lo mismo, fiat voluntas tua como in cielo sicut in terra, ¿no? Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Y hasta aquí hemos llegado. Si tienen alguna inquietud, por ejemplo, para el siguiente lunes ya va a venir el tema de que por qué es importante el conocimiento de estas verdades, o sea, por qué me tengo que esforzar yo a conocer estas verdades. Acá me va a implicar el estudio, la práctica, la repetición, que es lo que nos enseña la divina voluntad. Entonces, es muy, muy importante este conocimiento, porque desde ahora grábense, el conocimiento es el portador del don. Es el portador del don. Es como el trencito que nos lleva de un sitio a otro. Ese es el conocimiento. A medida que yo vaya conociendo estas verdades, es la medida en que yo voy a poder ir teniendo ese trabajo en mi vida, permitiendo que Dios haga ese trabajo en mi vida por ese conocimiento, dejándolo actuar. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.